Dicen que por amor se puede dar todo, pero ¿y si ese todo termina por romperte a ti mismo? Shadow of the Colossus no es la historia de un joven que quiere salvar a la persona que ama. Es una travesía que empieza con esperanza, con un corazón dispuesto a desafiar lo imposible y que paso a paso revela el costo real de nuestras decisiones. Wonder no necesita hablar, no hay discursos, no hay confesiones, su silencio es más fuerte que cualquier palabra. Basta con ver cómo se mueve, cómo avanza, cómo enfrenta a gigantes que parecen dioses. Ahí, en esa determinación está la respuesta. Lo que lo guía no es únicamente amor, es una fuerza que lo consume, que lo desgasta, una obsesión. Pero entonces surge la duda inevitable. ¿Realmente lo mueve la obsesión o estamos viendo la forma más extrema del amor? El mundo a su alrededor es vasto, solitario, casi hostil. No hay aldeas, no hay voces humanas, no hay refugio, solo su caballo, el viento que ruge en las ruinas y los colosos, seres monumentales que parecen custodiar algo más grande que su propia existencia. Cada encuentro con ellos no es solo una batalla, es una tragedia, porque con cada coloso que cae, algo en Wonder también muere. Su cuerpo se debilita, la oscuridad se apodera de él, pero no se detiene. No importa cuánto duela, no importa cuán imposible parezca, cuando el corazón se aferra a una esperanza, la razón deja de importar. Y ahí es donde el juego nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Vale la pena destruir tanto, arriesgarlo todo, por traer de vuelta a una sola persona? ¿Dónde acaba la devoción y dónde comienza la autodestrucción? Shadow of the Colossus nunca nos da una respuesta. No nos dice si Wonder estaba bien o mal, si lo suyo fue amor verdadero o simple capricho. Lo que hace es ponernos un espejo enfrente, nos muestra esa parte de nosotros que por amor sería capaz de desafiarlo todo. Las leyes, los dioses, el orden natural, incluso a nosotros mismos. Y quizás esa es la verdadera fuerza del juego, que más allá de gigantes, ruinas y batallas imposibles, lo que nos deja es una reflexión. El amor verdadero puede ser la razón que te sostenga o la sombra que te consuma. Y ahí está la grandeza de este juego. No nos cuenta una historia llena de palabras, nos susurra una verdad incómoda. A veces lo que creemos amor no es más que un vacío disfrazado de esperanza. Y en ese vacío florece la obsesión. Esa fuerza que, bajo la apariencia de sacrificio, puede terminar devorándonos por completo. La historia de Shadow of the Colossus comienza con un acto desesperado, casi prohibido. Wonder, un joven de mirada firme y corazón cargado de propósito, llega montado en su caballo agro a un lugar del que muchos hablan con temor, la Tierra Prohibida. Allí, en medio de un valle envuelto por montañas colosales, se alza un templo olvidado por los dioses y por los hombres. Un santuario donde reina un silencio que no parece natural, sino sagrado. Entre esas piedras antiguas, Wonder coloca suavemente el cuerpo de Mono. Ella yace inmóvil, como una flor marchita arrancada antes de tiempo. Nunca se nos dice con certeza quién es él. Algunos creen que es su amada, otros creen que es su hermana, otros más que alguien cuya vida significaba todo para él. Pero lo cierto es que la forma en la que la mira, la manera en que sus manos tiemblan al dejarla sobre el altar, nos dice más que cualquier explicación. Mono fue sacrificada porque llevaba consigo un destino maldito, y Wonder, incapaz de aceptarlo, ha decidido rebelarse contra ese destino. Es entonces cuando desde lo alto del templo resuena una voz imposible de describir. Dormin, un ente que no habla con solo un tono, sino con muchos a la vez, como si fueran ecos de distintas almas. Dormin le ofrece lo que más anhela, la posibilidad de devolverle la vida a Mono, pero nada es gratis. La condición es clara y cruel. Wonder debe derrotar a los 16 colosos que habitan esas tierras prohibidas. Son gigantes antiguos, monumentos vivientes que parecen más parte de la tierra que criaturas. Dormin le revela la verdad. Hace mucho tiempo, su poder fue dividido en 16 fragmentos y sellado dentro de esos colosos. Derrotarlo significa liberar ese poder. Wonder no duda, no pregunta, no teme, simplemente acepta, porque cuando el amor o la obsesión guía tus pasos, el precio deja de importar. Así comienza su viaje, un camino solitario, acompañado solo por Agro y la sombra de su propia decisión. Un camino hecho de batallas imposibles, de silencios eternos y de consecuencias que se sienten desde el primer momento inevitables. Cada coloso que enfrenta no solo es un enemigo,
Es un guardián, una fuerza ancestral, un recordatorio de que lo que está destruyendo quizás no debería de tocarse. Cada vez que uno de ellos cae, un haz oscuro atraviesa el cuerpo de Wonder, robándole fuerzas, corrompiéndolo, deformándolo poco a poco. La victoria siempre trae consigo una herida invisible. Pero con cada caída, con cada sacrificio, la promesa de Mono regresa a su mente. Y aunque su cuerpo se marchita, aunque la sombra dentro de él crece, Wonder sigue adelante, porque no importa el precio. Mientras exista la esperanza de devolverle la vida, no habrá coloso suficientemente grande, ni oscuridad suficientemente densa, que pueda detenerlo. Imagina que te internas en una tierra prohibida donde el silencio pesa tanto como el aire y con cada paso retumba como si alguien o algo te estuviera escuchando. Wonder lo hizo con la espada en mano, buscando lo imposible, desafiar gigantes, y cada coloso que enfrentó no solo era una criatura, era un símbolo, un fragmento de la condena que lo espera. El primero fue Balus, un titán con forma de minotauro, garrote en mano, lento pero imponente. No solo era el inicio de una batalla, era el primer paso hacia la condena. Derrotarlo fue como abrir una puerta que jamás podría volver a cerrarse. Después llegó Quadratus, la bestia cuadrúpeda de piedra, como un toro hecho montaña. Era la fuerza bruta de la naturaleza encarnada, un recordatorio de que el hombre nunca pelea en igualdad contra lo eterno. Con su caída comenzó el desequilibrio, hombre contra mundo. Gaius, el caballero de piedra con su espada gigante, fue distinto, humanoide, erguido, como un guerrero que alguna vez tuvo orgullo. Derribarlo no solo fue una lucha, fue una profanación, como si Wonder estuviera rompiendo un juramento sagrado. Luego apareció Paedra, el coloso caballo. Con él no bastaba la fuerza, hacía falta astucia, estrategia. Su derrota simbolizó cómo hasta la nobleza puede caer y cómo la inteligencia también puede volverse un arma de destrucción. Pero el salto de fe llegó con Avión, la bestia alada. El viento, el cielo, la libertad misma se desplomaron junto a su cuerpo cuando fue derribado en el aire. Matarlo fue arrancarle alas a lo eterno. El sexto, Barba, se alzó como un anciano de piedra, barbudo, lento, pero sabio. No era una amenaza de furia, sino de solemnidad. Y al vencerlo, Wonder no solo derribó un coloso, sino la tradición y la sabiduría de lo que vino antes que él. Las aguas oscuras escondían a Idrus, la serpiente marina cargada de electricidad. Su lucha no era solo contra un monstruo, sino contra lo desconocido, contra ese miedo oculto que espera bajo la superficie para recordarte que nunca estás a salvo. El siguiente, Kuromori, era pequeño en comparación, pero ágil y venenoso. Un lagarto traicionero que simboliza la desconfianza y la amenaza que parece insignificante, pero puede matarte en segundos. Con Bazaran, la tortuga gigante, Wander enfrentó la lentitud misma del tiempo. Era pesado, inevitable, una paciencia eterna que recordaba que al final todo cae, aunque tarde. En el desierto lo esperaba Dirge, la serpiente de arena, invisible bajo la superficie, atacando sin ser vista. Era la representación misma de la ansiedad, el miedo irracional que no puedes ver venir, pero que igual te devora. Celosia llegó pequeño, furioso, como un león encendido en ira, uno de los más agresivos, símbolo de la rabia descontrolada que no mide tamaños ni consecuencias. Pelagia, extraño, mezcla de tortuga y construcción, confundía incluso a la vista. Era caos puro, lo inentendible, un recordatorio de que no todo lo que enfrentamos puede tener sentido. Entonces apareció Phalanx, la serpiente voladora más grande de todas, majestuosa, pacífica, sin intención real de atacar, y aún así, Wonder lo derribó. Quizás fue su crimen más grande, destruir algo que nunca lo quiso destruir, la tragedia hecha batalla. El 14, Zenobia, es la persecución hecha carne, feroz, salvaje, una bestia que no dejaba de acechar, simbolizaba todo lo que siempre está detrás de ti, persiguiéndote incluso cuando crees que logras escapar. Argus, gigante humanoide con espada, fue el juicio. Se levantó como un guardián colérico, como si la tierra misma quisiera condenar a Wonder por sus actos. Pelear contra él era enfrentar el juicio final. Y al final, Malus, un dios condenado, un gigante cuya simple presencia bastaba para hacer sentir a Wonder como una hormiga. Era el poder absoluto, la consecuencia inevitable de lo que había hecho. Enfrentarlo fue aceptar que cada paso, cada coloso caído, lo había llevado hasta ahí, a la cima de su condena. Cada coloso fue más que un enemigo, fueron pruebas, símbolos, espejos de lo que Wonder llevaba dentro.
miedo, orgullo, ira, paciencia, libertad, tiempo y sobre todo condena. Al derribarlos, no solo vencía gigantes, sino que se destruía poco a poco a sí mismo. Y así, en esa travesía quedó la enseñanza. No siempre los monstruos que derrotamos están afuera, a veces los verdaderos colosos habitan dentro de nosotros. Wonder emprendió una tarea casi imposible, un reto que muy pocos se atreverían a enfrentar: desafiar gigantes, romper leyes sagradas y poner en juego su propia existencia, todo por recuperar a la mujer que amaba. Su sacrificio es tan grande que, en realidad, pocas veces lo valoramos como se merece. Pero hoy, en un mundo donde las redes sociales y la inmediatez nos acostumbran a conexiones superficiales, donde muchas veces se confunde el placer del momento con amor, vale la pena detenernos y preguntarnos: ¿qué es realmente el amor? Walter Rizzo, psicólogo clínico, dice que un amor sano no es sufrimiento ni dependencia emocional, que el verdadero amor consciente se construye sobre bases claras. Respetar la independencia y la identidad del otro, reconocer sus defectos sin intentar negarlos, no idealizar, no poner al otro en un pedestal irreal. Y quizá lo más importante es tener la disposición de soltar cuando la relación ya no nutre. Él te lo resume con una frase dura pero necesaria: si un amor duele más de lo que alegra, no es amor sano. Carl Rogers, uno de los más grandes psicólogos humanistas, planteaba algo parecido. El amor sano implica aceptación incondicional, permitir que el otro sea auténtico, porque cuando en lugar de la empatía lo que damos es vigilancia, lo que creamos no es amor, sino un entorno restrictivo, lleno de ansiedad. Maslow también habló de esto. Él diferenciaba entre dos formas de amar: el D-Love, o el amor de carencia, ese que busca llenar vacíos personales y fácilmente se convierte en obsesión, y el B-Love, o el amor del ser, ese que nace de la plenitud, que no busca poseer, sino simplemente disfrutar de la existencia del otro tal como es. Ese es el amor sano, ese es el amor que nos permite crecer y no destruirnos. Y entonces, mirando a Wonder, ¿lo que lo movía era realmente amor o fue obsesión disfrazada de amor? Porque si amar significa perderse a uno mismo, si amar implica destruir todo a tu alrededor, si amar duele más de lo que alegra, entonces quizá ya no estamos hablando de amor, sino de algo muy distinto. A pesar de que las ideas de Freud no siempre sean las más aclamadas dentro del psicoanálisis, hay algo que él plantea y que sirve para mirar de frente la historia de Wonder. Las obsesiones no son más que pensamientos intrusivos ligados a deseos reprimidos. Albert Ellis y Aaron Beck lo llevaron más allá. Para ellos, la obsesión se alimenta de creencias irracionales, ideas que en un duelo de ruptura suelen aparecer: sin ella, mi vida no vale nada, debo recuperarla a toda costa, nunca encontraré a alguien como ella. Beck decía que esos pensamientos distorsionados se vuelven gasolina para emociones intensas y conductas extremas, incluso cuando son autodestructivas. Ellis, en cambio, veía la obsesión como una especie de prisión mental, una creencia irracional tan poderosa que domina la realidad entera, borrando cualquier alternativa sana de afrontamiento. Con esto en mente, la pregunta empieza a doler más: ¿lo que Wonder sentía por Mono era amor o era obsesión? El juego nos muestra a un joven que desafió las leyes de su pueblo, robó un arma sagrada y luchó contra 16 colosos que no solo exigieron un esfuerzo físico, sino un desgaste mental y espiritual. Wonder creyó que lo hacía bien, que su corazón estaba por encima de todo razonamiento, y cuando la mente y el corazón entran en guerra, pocas veces gana la razón. Y ahí es donde muchos podemos vernos reflejados. Tal vez no has peleado con 16 gigantes para traer de vuelta a quien amas, pero por amor, probablemente trabajaste de más solo para comprarle ese detalle que sabías que le haría sonreír. Por amor, te desvelaste aún sabiendo que al día siguiente tenías 1000 responsabilidades, pero te quedaste porque la otra persona te necesitaba. Por amor, dijiste palabras que pensabas que serían tiernas, pero no fueron recibidos de la forma que esperabas. Por amor, tragaste nervios cuando tocaste la puerta de su casa y conociste a sus padres por primera vez. Por amor, cuidaste más su bienestar que el tuyo. No, quizás no derribaste colosos, pero sí esperaste, persististe y resististe. Y lo hiciste sin esperar dinero ni reconocimiento, porque al final la sonrisa de la persona que amas siempre fue el mayor pago. Y eso es lo que hace Wonder tan humano. No necesitamos romper las reglas ni blandir una espada sagrada para entenderlo. Basta con mirar los sacrificios silenciosos que hacemos cada día, esas pequeñas batallas que nadie aplaude porque hablan del amor real. El amor que se mide en cuanto deseas la felicidad del otro, incluso cuando esa felicidad está por encima de la tuya.
Cuando Wonder derrota al último coloso, el poder de Dormin se libera y se fusiona con él. Wonder se transforma en un ser oscuro y colosal, perdiendo lo que quedaba de su humanidad. En ese momento llegaban al templo los sacerdotes encabezados por Lord Emon, quienes habían advertido desde el inicio que usar el poder de Dormin era peligroso y prohibido. Ellos realizan un ritual para sellar nuevamente a Dormin y Wonder, ahora transformado, es absorbido por un vórtice. Sin embargo, algo queda. Un bebé con cuernos aparece en el altar, símbolo de la reencarnación de Wonder bajo una nueva forma. Mono, por su parte, despierta milagrosamente, encuentra al niño y a Agro, quien sobrevive pese a haber caído de un precipicio. El juego termina con ella llevándose al bebé en brazos como el inicio de una nueva vida, pero también como una consecuencia irreversible del sacrificio de Wonder. Y para cerrar este análisis quiero enfatizar en el libro El arte de amar. Se dice que el amor lo puede todo, que es capaz de mover montañas, de desafiar lo imposible, de darle sentido a una vida entera, y quizá por eso, cuando pensamos en Wonder, lo primero que creemos ver en él es amor. Un amor tan intenso que lo llevó a cruzar tierras prohibidas, a invocar fuerzas olvidadas y desafiar seres que parecían dioses. ¿Pero realmente lo que mueve a Wonder es amor? Eric Fromm, en su libro El arte de amar, nos da una pista para responder. Él decía que el amor no es un simple sentimiento pasajero, no es algo que ocurre de repente y nos domina, como si fuera un hechizo. Para Fromm, el amor es un arte, y como todo arte, requiere disciplina, conocimiento, responsabilidad y práctica. Amar no es poseer, amar no es obsesionarse. Amar, decía Fromm, es un acto consciente, cuidar, respetar, responsabilizarse y conocer profundamente al otro. Si lo miramos así, entonces el viaje de Wonder cambia por completo. Lo que parecía amor, en realidad es otra cosa, porque Wonder no respeta las reglas de la vida y la muerte. No cuida la existencia de los colosos, no acepta la realidad de la perdida. Más que un acto de cuidado, es un acto de posesión. Quiere traer de vuelta a Mono, aunque eso signifique destruir todo lo que se interponga en su camino. Fromm advertía que muchas veces confundimos el amor con la obsesión, que en lugar de amar de verdad, lo que hacemos es aferrarnos a alguien como si fuera una extensión de nosotros mismos. Y en ese aferramiento dejamos de ver a la otra persona como lo que es, un ser humano libre, para convertirle en un objeto de nuestra necesidad. Eso es exactamente lo que pasa en Shadow of the Colossus. Wonder no puede aceptar la pérdida, no puede permitir que Mono se vaya, y en esa negación, en esa obsesión, empieza a corromperse, su cuerpo se oscurece, su humanidad se desvanece, hasta que al final ya no queda nada de él. El amor verdadero, decía Fromm, no destruye la individualidad, no nos anula ni nos devora. El amor verdadero es dar sin esperar poseer, es respetar al otro tal como es, incluso cuando eso significa aceptar el dolor de la pérdida. Pero Wonder no lo entendió así, su amor se disfrazó de esperanza y en el fondo se convirtió en obsesión. Una obsesión que le costó su propia vida, que liberó a Dormin y que lo transformó en aquello que juró vencer. Y es ahí donde Shadow of the Colossus se convierte en una tragedia universal, porque nos muestra lo que Fromm decía: cuando confundimos el amor con la obsesión, dejamos de amar de verdad y terminamos destruyéndonos a nosotros mismos y a todo lo que nos rodea. A lo largo de este video hemos explorado lo que la psicología llama amor, lo que llama obsesión y también los matices que existen entre uno y otro. Pero ahora quiero responder la pregunta central. ¿Lo que sentía Wonder por Mono era obsesión, era un capricho o era verdadero amor? Desde mi perspectiva, Wonder sí tuvo un aire de capricho porque se aferró con todas sus fuerzas a algo que en realidad ya no estaba. La vida de Mono se disipó. Sin embargo, reducirlo únicamente a eso sería quedarnos con la superficie. Detrás de sus actos hay algo mucho más profundo: el amor como fuerza transformadora, capaz de inspirar hazañas que parecen imposibles. Dicen que la fe mueve montañas, pero el amor puede partirlas. Y la historia de Dashrath Manji es la prueba viviente. A su esposa la perdió porque el hospital más cercano estaba a 70 kilómetros, separado por una montaña. Y él, sin más herramientas que un martillo y un cincel, pasó 22 años de su vida tallando piedra tras piedra hasta abrir un camino de 110 metros de largo, 9 de ancho y 7 de alto. No lo hizo por gloria ni por reconocimiento, sino porque nadie más tuviera que sufrir lo que él sufrió. Hoy lo recuerdan como el hombre de la montaña,
pero en el fondo fue simplemente un hombre enamorado que no quiso que nadie más sufriera lo que sufrió su esposa. Y en ese acto recordó lo que es más puro, el amor hacia una persona. Las leyendas también nos recuerdan este poder. En México, la historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl nos habla de un guerrero que al regresar de la guerra encontró muerta a la princesa que amaba. Ella había creído que él había caído en batalla y murió de tristeza. Popocatépetl tomó su cuerpo y permaneció junto a ella hasta morir. Los dioses, conmovidos, los convirtieron en volcanes. Ella, la mujer dormida. Él, el guardián eterno que nunca deja de vigilarla. Hasta hoy, cada vez que el Popocatépetl arroja fuego, muchos dicen que es el grito del guerrero que aún vela por su amada. Y en la fantasía no faltan ejemplos. Arwen en El Señor de los Anillos, una elfa inmortal, renuncia a su eternidad por Aragorn. Elige la mortalidad, elige envejecer, elige morir. Todo con tal de compartir una vida junto a él. Y en esa decisión está una de las expresiones más puras del amor. No es acumular privilegios, no es asegurar ventajas, sino arriesgarlo todo para no vivir la vulnerabilidad de estar al lado de alguien. Sí, algunos de estos ejemplos parecen exagerados, irreales o demasiado grandes para compararlos con nuestra vida cotidiana, pero al final, eso es lo que también nos enseña Wonder, que el amor, sobre todo cuando se trata de la persona con la que compartimos nuestra vida, siempre vale la pena. Siempre que no caigamos en la obsesión o en el capricho, el amor es capaz de inspirar los actos más bellos y puros que existen en la historia. El amor, como lo hemos visto a lo largo de este análisis, es la fuerza más humana y al mismo tiempo la más misteriosa. Desde las reflexiones de Fromm en El arte de amar, hasta las historias de héroes, leyendas y hasta actos inhumanos, descubrimos que el amor no es solo un sentimiento fugaz, es una decisión, una práctica constante y también una carga que puede llevarnos a lo más alto o arrastrarnos a lo más oscuro. Dicen que el amor es la razón por la que amamos nuestra existencia aquí o la odiamos, porque la verdad es esta: hay quienes por amor partieron montañas, cruzaron océanos o desafiaron imperios, y también hay quienes cegados por el mismo fuego destruyeron todo a su alrededor. Esa dualidad es lo que hace el amor tan fascinante. Puede ser creación o destrucción, ternura o locura. Y entonces entendemos que el verdadero reto no es simplemente amar. El verdadero reto está en aprender a amar bien. Amar sin que se convierta en una cárcel. Amar sin querer poseer. Amar de una forma que edifique, que inspire, que acompañe y no que devore. Porque al final el amor no se mide en palabras bonitas, ni en gestos espectaculares, ni en sacrificios extremos. Se mide en la constancia, en el compromiso, en la capacidad de elegir todos los días a esa persona, con sus virtudes y con sus defectos. Eso es lo que hace que el amor sea real. Y lo hermoso de todo esto es que, aún sabiendo lo difícil, lo doloroso y lo contradictorio que puede llegar a ser, seguimos buscando amar, porque sin amor, el ser humano no es nada. Tal vez no tengas que robar una espada sagrada, ni derrotar a 16 colosos, ni desafiar las leyes divinas para salvar a la persona que amas. Pero en tu vida cotidiana lo haces a tu manera, cuando te desvelas cuidando a alguien que te necesita, cuando trabajas duro para darle algo que sabes que le hará sonreír, cuando tragas nervios antes de conocer a sus padres, cuando te preocupas más por su bienestar que por el tuyo. Eso también son batallas, y también son victorias. Y si tienes pareja, no esperes que sea tarde para recordarle lo mucho que la quieres. Dilo hoy, demuéstralo hoy. No necesitas renunciar a la inmortalidad como Arwen, ni vigilar una montaña entera como Popocatépetl, ni enfrentarte a gigantes bestias como Wonder. Basta con cuidarla, amarla y protegerla frente a lo que exista. Porque, como nos enseña Shadow of the Colossus, ningún monstruo es tan grande como el amor que sientes por esa persona. Y no importa cuántas veces tropieces, caigas, te rompas o te lastimes, si al final todo vale la pena con solo verla sonreír, entonces ya lo sabes, el amor es tu mejor victoria y la sonrisa de esa persona, tu mayor paz y tu más grande pago.